Bien, muchas gracias por sumarse a este mini simposio organizado por Medtronic y tendrá que ver con la histeroscopia en consulta. Un tema que tiene muchos puntos fuertes y vamos a debatir estos puntos positivos. Y bueno, primer ponente, aunque no creo que ella necesite mucha presentación, pero bueno, es común hacerlo así. Se presenta a los ponentes y no se deja que estén... Perdón. Bueno, yo soy Mark Hans Emanuel, soy de Países Bajos. Posiblemente la mayoría de ustedes lo saben ya. Pero bien, Atilio. Atilio, pues es esa presencia porque es catedrático en ginecología obstetricia y director de su programa de residencia de obstetricia y ginecología en la Universidad de Nápoles. Es el que se encarga de histeroscopia en el Departamento de Salud Materno-Infantil, también en el Federico II Hospital en Nápoles, en Italia, y ha sido miembro también del equipo de profesores de terapia mínimamente invasiva y endoscopia en el centro de formación mientras se encontraba en el Royal Free Hospital en Londres, cuando estuvo como profesor visitante en el 2003, con lo cual, bueno, pues durante mucho tiempo ya es un líder de opinión en el campo de la histeroscopia y me alegra muchísimo que, bueno, haya querido pasar su tiempo en este simposio para hablar acerca de los puntos positivos para las pacientes. Atilio, tienes la palabra. Y como han visto ustedes, vamos un poco mal de tiempo, hemos empezado más tarde, pero procuraremos ser rápidos. 15 minutos por ponente. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Marc. Gracias. Bueno, si estamos aquí hoy es debido a todos ustedes, ¿no? Y también debido a Marc y su gran mente. Es uno de los tipos que tuvo ese sexto sentido para anticipar y predecir el futuro, ¿verdad, Marc? Con lo que, bueno, pues hoy posiblemente vamos a decir algo que ustedes ya habrán oído muchas veces en este congreso y posiblemente en otros congresos, pero bueno, todavía la histeroscopia en consulta no está extendida ampliamente todavía en todo el mundo. En primer lugar, posiblemente en el próximo congreso habrá que decir que es histeroscopia de ambulatoria. Claro, porque si comprobamos las publicaciones, cuando se habla de consulta, es lo que tiene lugar solo en las instalaciones profesionales propias, fuera del entorno del recinto hospitalario, ¿no? Generalmente, lo que yo voy a comentar y que es lo que hacemos en la Universidad de Federico II en Nápoles, pues es histeroscopia clínica ambulatoria. Pero ven ustedes que en función del manejo del dolor en consulta o en gestión ambulatoria se puede hacer lo mismo hasta el nivel 3A, lo cual significa que se puede proporcionar hasta medicación oral o inhalada, y en algunos países, como por ejemplo en Bélgica, se puede hacer en casos ambulatorios o en consulta hasta 3B, que recuerden es medicación parenteral con un efecto de sedación. Lo que es importante es que en el pasado, cuando yo comencé a trabajar en histeroscopia ambulatoria o en la consulta, las presentaciones eran todas en cuanto a manejo de dolor, ¿no? Eso que se publicaba, ¿qué haces cuando la paciente empieza a chillar, se queja, tiene dolor? Y por eso ha sido muy importante que ahora tenemos este marco nuevo de un nuevo sistema de clasificación, y esto se basa en la manera en que uno gestiona ese dolor de las pacientes. El dolor ya no puede ser más, como ha sido en los últimos 15 años, es decir, la excusa de la mayor parte de los profesionales de la medicina que prefieren hacer entrar a las pacientes al quirófano con anestesia, bueno, porque según decían no querían causar dolor a sus pacientes. Y bueno, Atilio, Marc y los demás éramos los malos que queríamos causar dolor en las pacientes. Bueno, pues esto no es así en absoluto y lo vamos a comprobar, porque ahora son las pacientes las que piden por favor que el procedimiento se lleve a cabo en un marco ambulatorio.
Luego, claro, si trabajas mucho en marcos ambulatorios, pues puedes maximizar perfectamente cuáles son las posibilidades de histeroscopia ambulatoria, no solo para confirmar el diagnóstico sonográfico, sino también para realizar el tratamiento de algunas patologías. La mejor manera, yo creo, es demostrar con un vídeo de vida real lo que hacemos normalmente en nuestro ambulatorio. Nada extraordinario, pero todo se maximiza pues para mejorar la posibilidad de éxito del procedimiento. Lo importante es que hay que explicar a la paciente claramente lo que se va a hacer antes de que firme el consentimiento informado. Y claro está, para reducir el tiempo del procedimiento, pues los dispositivos de eliminación de tejido, los morfeladores, son una gran herramienta preferida por seniors como yo, pero generalmente por la generación más joven, en cuanto a que se reduce el tiempo del procedimiento. El factor limitante principal en procedimientos ambulatorios es el tiempo. Y si uno puede reducir el tiempo, pues, a ver, la primera vez que Mark me enseñó el prototipo, el dispositivo, yo dije: es increíble, terrorífico, esto va a destruir el mercado. Y ha sido así, porque yo auténticamente creo que el dolor no era el problema, sino el tiempo era el problema. Y como estábamos limitados en cuanto a instrumental, en cuanto a reducir el tiempo de procedimientos ambulatorios, cuando yo vi estos instrumentos dije: posiblemente aquí cambie nuestra manera, nuestro abordaje, la manera de trabajar estas patologías en nuestras pacientes. Y ven que en menos de media hora, pues la paciente entra y sale y puedes resolver el problema de las pacientes. Con lo que es una situación en la que todos ganan. Sabemos que este abordaje debería ser el mejor, pero sí, mejor para los profesionales y el hospital. Pero procuremos imaginar por qué es mejor para la paciente. Bueno, pues es mejor para la paciente porque en la actualidad, y posiblemente esto sea efecto de los cambios sociales que han pasado con el transcurrir de los años, las mujeres ahora trabajan, gracias a Dios, es decir, trabajan mucho, no quieren malgastar tiempo. Y sabemos que cuando una paciente pues tiene que someterse a un procedimiento con anestesia general, pues la queja principal de esa paciente es: señor doctor, ¿cuántas veces voy a tener que venir al hospital? ¿Por qué me tienen que extraer sangre? Luego tiene que volver a hacer la consulta con el anestesista. En muchos centros, para poder aumentar también el reembolso, la paciente tiene que pasar al menos 1 o 2 noches en el hospital para que el procedimiento sea efectivo en cuanto a coste para el hospital. Las pacientes no quieren malgastar su tiempo, y cuando se le pregunta a una paciente, pues ¿cuál es el deseo principal que usted tiene? Porque claro, es obligatorio que resuelva su problema de salud, pero bueno, quieren volver cuanto antes a sus actividades rutinarias en el tiempo más breve que sea posible. Y con este abordaje en consulta o ambulatorio se puede garantizar. Yo en el pasado, es que veo que en los últimos 10 años todo ha cambiado, incluso desde el punto de vista social, la manera en que se aborda el tratamiento de patologías uterinas. En el pasado, pues para eliminar un pólipo estaba toda la familia que iba con la paciente, el marido, los niños, la abuela, porque se percibía como una terapia, un procedimiento invasivo, doloroso. Ahora, en cambio, la mujer llega ella sola y, bueno, a veces simplemente se pide esto: tenemos que firmarles un certificado porque así tienen permiso del trabajo de ausentarse un par de horas. Se hace el procedimiento y luego vuelven al trabajo o vuelven a casa. Y normalmente ahora pues vienen solas. Cuando una paciente tiene que someterse a anestesia, necesita ayuda, no puede conducir el coche después de la operación, así que es un problema social, incluso para la familia, que tiene que acompañarla. Y recuerden también que la anestesia, pues posiblemente es algo que tiene o puede tener peligros ocultos, y con un abordaje en consulta, ambulatorio, sin anestesia, se evitan estos posibles problemas. Claro. Si preguntas a las pacientes, a cualquier paciente, incluso nosotros, cuando vamos para alguna operación, pues por razones las que sean, cuando entras en un entorno, ¿no?, del quirófano, todo el mundo tiene miedo. Cuando, no sé, cogemos un avión, también tenemos miedo, incluso en business. ¿Por qué? Porque siempre piensas que algo puede ocurrir y que pues igual te duermes y de repente ocurre algo, ¿no?
Cuando estás en un entorno amigable, como les mostré ayer, ¿no? Estamos ahora intentando utilizar pues visores especiales para mejorar pues el cumplimiento de los procedimientos. Creas un entorno, una atmósfera agradable, pues no hay puertas que se abren y se cierran, no hay llamadas de teléfono, no hay gente que grita. Se crea un entorno muy cómodo, silencioso, y puedes hacer un entorno muy amigable para las pacientes y puedes así mejorar la posibilidad de éxito de tu procedimiento. Y además, también, y de esto estoy muy orgulloso, es decir, yo y mi equipo hemos creado pues una vía muy sencilla para las pacientes, acceso sencillo y además pues un asesoramiento motivador para las pacientes. Y también tenemos plena disponibilidad para cualquier pregunta que tengan después del procedimiento, incluso por teléfono. Si hay algún problema después del procedimiento, las pacientes nos pueden llamar. Tienen que vernos como amigos, no como un enemigo, ¿no? Claro está que hay algunas normas que a veces olvidamos, ¿no? Con la histeroscopia, es decir, en un marco de la consulta, un marco ambulatorio, hay cosas que son mucho más importantes. Piensen que las pacientes no pueden juzgar si eres bueno o malo a la hora de quitar un pólipo, pero sí pueden juzgar si todo está sucio, si no eres educado, si el entorno no es cómodo. Y por esta razón, cuando se explican los procedimientos, yo siempre les digo, mire, esta es la parte más importante, le digo a mi equipo, no le digan a la paciente, firma el consentimiento informado y vamos allá. No, hay que crear un entorno cómodo y confortable durante el procedimiento. Ayer hablamos del visor, puede haber un ayudante, un personal de enfermería, un alumno que haga lo del local vocal, ¿no? Y en Medtronic también estamos trabajando muy bien para promover con Niall, Igor, Jacqueline, es decir, pues toda la vía de vaginoscopia. La vaginoscopia es obligatoria, cualquier instrumento que se utilice, pero ¿saben por qué? Porque cada paciente tiene miedo cuando llega y se sienta en la silla para una estereoscopia. Si tú puedes hacer que se relajen desde el principio, y saben que la distensión con vaginoscopia de la cavidad uterina es indolora, pues puede estar una hora en la vagina de las pacientes. A veces al principio parece sí que estás mucho rato porque en la curva de aprendizaje al principio no encuentras pues algunos hitos anatómicos, ¿no? Yo siempre recomiendo a los médicos junior, por favor, hablen a la paciente, expliquen a la paciente que están comprobando lo que hay en la vagina, si hay cualquier cosa, y luego identifican ostium externo, entran en la cavidad, etcétera. No hagan esperar a la paciente, aunque tengan la motivación, claro, porque saben que se puede resolver su problema, y sobre todo sonrían. Quizá tendría que cambiar esta foto porque he perdido peso y ya no soy tan redondito, pero bueno, el año que viene, Bruno. En fin, entonces, la formación es importante, obligada, siempre hay que decir. Cuando la gente dice, ¿qué cosas hacen mejor en su vida? Bueno, pues formación, porque yo realmente creo que la formación, el entrenarse es importante. Y claro, in vitro, sí, todo el mundo puede hacer esta formación, pero una formación en vivo, con una paciente despierta, es algo muy distinto y muy complicado. Yo ahora he aprendido a hacer estereoscopias del modo al revés. ¿Por qué? Porque casi siempre estoy pues en el sentido opuesto. Por eso ahora puedo utilizar tanto la mano derecha como la izquierda, porque la mayor parte de los procedimientos lo hacen mis residentes o médicos jóvenes. Bueno, este es Merinte Lange, no joven, ¿eh? Llegó aquí para aprender histeroscopia y ahora es uno de los histeroscopistas mejor conocidos en la India, ojo. Así que claro, cuando encuentras a alguien que realmente te da el poder del instrumental, es realmente el mejor profesor o profesora que puedas tener. Pero es que algunos de nosotros queremos pasar tiempo enseñando, educando, formando a la gente. Y para mí el trabajar un poco en el otro sentido es obligatorio. Por eso me enorgullece ser el director del programa de formación, porque creo de veras que la formación es óptima y que el mejor profesor es el que se pone 10 pasos detrás de sus alumnos y de sus ayudantes, ¿sí? Piensen, ¿cuántos médicos dan el poder de tener el instrumental en la mano? Muy pocos, ¿eh? Y, a ver, no solo porque estemos aquí en un simposio de Medtronic, y gracias a todos por organizarlo, pero, a ver, yo diría es que, no sé, todos los dispositivos morceladores han cambiado nuestras vidas. El TrueClear se lo puedo contar porque tengo experiencia directa y les digo lo que utilizo de verdad en mi vida. Y lo utilizo independientemente de otras empresas, de los cursos que hago, porque realmente creo que un dispositivo para eliminar tejido es obligado en nuestra
actividad de pacientes ambulatorias. Incluso en el pasado, cuando pues, solía llevar a cabo histeroscopias solo con electrodos bipolares 5 French, tampoco usaba analgesia ni anestesia, ¿eh? O sea, entonces pensé, bueno, la ventaja no es muy grande, pero a ver, la ventaja es no usar electrocirugía. Y cuando le pregunto a alguien con qué instrumento quieres quitar el pólipo, casi siempre prefieren el TrueClear. ¿Por qué? Porque es sencillo de utilizar, puedes entrar y salir de la cavidad uterina una vez nada más que con instrumentos estándar, y cuando eres líder de un grupo de médicos jóvenes, porque la edad promedio en nuestra institución, en mi centro, es de menos de 30 años, pues significa que tienes que ofrecer a las generaciones jóvenes lo mejor para llevar a cabo histeroscopias que sean efectivas pero también seguras, y tienen que sentirse, bueno, con confianza a la hora de realizar estos procedimientos. Y uno sabe pues que hay literatura que muestra que la curva de aprendizaje es menor, pero menor no significa que no exista. Es decir, uno necesita formación, claro, porque las complicaciones también pueden ocurrir con estos dispositivos. Cuidado, pero es que no es problema de los dispositivos, es el problema de uno mismo, ¿no? Si no llevas a cabo una formación adecuada para entrar en la cavidad uterina, es como cualquier coche que conduzcas. Si no sabes conducir, puede haber un accidente. Te puede ocurrir con un Ferrari o con un coche estándar. Pero sabemos que en los últimos años, gracias a estas dos innovaciones, ¿no? Mini resectoscopio y dispositivos para eliminar tejido, evitamos cirugía resectoscópica en el quirófano y reducimos las listas de espera y reducimos costes. El número menor de inserciones, como hemos dicho antes, pues claro, se corta y se quita, ¿no? Simultáneamente los fragmentos, y entonces no tienes que entrar y salir para quitar todos los fragmentos, que sabemos que era un problema. El problema de la electrocirugía no es porque la electrocirugía sea peligrosa, sino porque en manos no expertas, con un uso inadecuado de la electrocirugía, eso puede dañar el endometrio circundante sano, puede dañar el endometrio. No todo el mundo es experto, ¿no? Y al principio de la curva de aprendizaje, si tienes que quitar un pólipo sin dañar el endometrio sano y el miometrio sano, mejor utiliza un morfelador y así no vas a crear problemas. Claro está, menos complicaciones, pero menos complicaciones no significa cero. Cuidado. Pero claro, no usar electrocirugía significa que reduces una gran cantidad de tasa de complicaciones. Y entonces, ¿qué paciente gana más? Y con esto acabo. Cuando hay un pólipo, la gente dice, bueno, sí, pero los pólipos, cuidado, los pólipos incluso en mi centro, entre paréntesis, donde somos un centro experto, son el 60-65% de los procedimientos, nada menos. Así que en el programa de formación, si aprenden a quitar un pólipo, significa que podrán encargarse del 60 o 65% de sus procedimientos. Mejor aprender a trabajar un pólipo que aprender un tema de tabique o mioma tipo 2 o tipo 3. Y luego también el legrado visual. Estoy seguro de que llegará a ser una de las indicaciones principales de la histeroscopia con el paso de los años. En Estados Unidos están trabajando muy bien con morfeladores que representan pues el 80% de los procedimientos operatorios. Y casi completamente han abandonado las técnicas a ciegas. O sea, eso lo han hecho muy bien, mejor que nosotros en Europa, la verdad. Posiblemente en Europa tenemos, bueno, sí, hay una calidad muy buena, sí, de operadores, pero en Estados Unidos han sabido reducir mejor los procedimientos a ciegas. Y un legrado visual, pues que tiene las ventajas de quitar una gran cantidad de tejido de la cavidad, pero bajo visión y no a ciegas, es el mejor modo de reducir procedimientos a ciegas. Y por último, pero no menos importante, bueno, el primer artículo de morfeladores en cuanto a productos retenidos de concepción, ¿no? Porque hay un riesgo elevado de adherencias, como sabemos, porque es un útero grávido o posgrávido, ya no es cuestión de electrocirugía o tejidos, no. El problema es que este útero es más clave y puede desarrollar adherencias. En este caso, la electrocirugía no está indicada, pero no porque sea eso, sino porque en este caso concreto la tasa de adherencias es mayor, y por eso pues un morfelador es algo que hay que utilizar obligatoriamente para poder obtener el mejor resultado para la paciente. Gracias.
No te puedes autopresentar, Marc, así que lo haré yo. No he preparado nada, tu currículum como tú el mío, porque no estaba preparado y ni me han avisado. Pero bueno, hay algo que sí quiero decir de este tipo. ¿Y qué es? Él representa pues una de las mentes preclaras de la histeroscopía. ¿Por qué? Y esto lo he incluido en un vídeo, ¿no? Que él muestra a su familia, me pidió y me enorgulleció que pidiera un vídeo que yo presenté hace unos años. A ver, pues porque Marc es el inventor del TrueClear, la razón por la que estamos aquí, pero esta invención, bueno, Marc lo que ha hecho con este invento es cambiar la manera de operar en histeroscopia, y esto es algo que será importante siempre, o sea, a Marc se le recordará para siempre, y espero que esté con nosotros más 30, 40, 50 años más, pero será recordado en todos los libros y manuales. Esto significa que has hecho historia, y lo has hecho, Marc. Bueno, muchas gracias, Atilio. Gracias por esta presentación maravillosa y tu pasión en cuanto a esta técnica y yo diría, pues tu estilo italiano de intervención en el simposio. Realmente es un gran honor el que me presentes tú. Bien, pues ahora va a ser un poco distinto, un poco más del norte de Europa. Debo confesar, un poco menos apasionado, menos emotivo quizá, pero el tema, bueno, el que voy a comentar es cómo ganamos los clínicos y eso sí que se puede dar rápidamente porque vamos un poco mal de tiempo, la verdad. Pero en fin, ese no es el problema principal. Veamos, conflictos de interés, pues ya les queda muy claro. Y, ¿saben? A mí lo que lo que encuentro increíble es que hace 20 años pues ya se había demostrado bastante bien por parte del grupo de Sean Duffy de Leeds, ¿no? En este estudio control aleatorizado maravilloso. Me encantan los ensayos aleatorizados con grupo control. Esto debe ser típico del norte de Europa. Ya mostraron muy claramente hace 20 años que la histeroscopia en consulta versus la ambulatoria y versus quirófano era clarísimo y que la satisfacción de las clientas es mucho más en este tipo de histeroscopia en consulta, se recuperan más rápido, los requisitos de analgesia fueron parecidos en ambos grupos y ahora con el añadido de esa miniaturización de los instrumentos es que casi no necesitamos anestesia de ningún tipo, ni analgesia tampoco. Y ya entonces, pues el 70-80% de las pacientes decían que el dolor era totalmente soportable, ¿no? Mucho menos que y algunas lo comparaban a menos dolor que en una menstruación habitual. Pero en fin, esto es historia, es que ahora ya realmente todo se ha reducido en los instrumentos y no hay problema, incluso con mujeres posmenopáusicas. Aquí un análisis y revisión sistemática hermosísimo de Canadá. Y bueno, pues este clínico joven ha demostrado de un modo maravilloso la gran efectividad y la excelencia de la histeroscopia en consulta cuando se compara con pues el modo clásico, ¿no?, de abordar la histeroscopia en un quirófano. Y yo creo que es que ya no tenemos que hablar del modo clásico de hacer histeroscopia, hay que cambiarlo, porque el único modo de hacer histeroscopia, si me lo preguntan a mí, es hacerlo en consulta. No hay ninguna necesidad de hacer que las pacientes vayan al quirófano en el hospital, no. Lo que ven aquí es la tasa de éxito a favor de esa histeroscopia ambulatoria, eventos adversos también, todo a favor, y la satisfacción de las clientas es igual o más en este sistema de revisión. Y yo diría, si preguntaran hoy en día a las pacientes, es que si tienen que comparar un marco de consulta con el hospital, pues con el quirófano, pues yo diría que más del 95% preferirían que esto tuviera lugar en un marco de consulta. Bueno, pues ¿cómo hacerlo bien? El resultado óptimo mejor que se obtiene cuando el marco va bien, cuando el profesional va bien. Hay una selección de pacientes, claro está. Algunas pacientes no son adecuadas. No son adecuadas para una histeroscopia en consulta. Hay algunas pacientes, bueno, todos las conocemos, son muy difíciles de examinar, con esas hay que ir con cuidado, pero la mayor parte de las pacientes sí. Luego el procedimiento adecuado con el equipo adecuado, y estoy de acuerdo, pero si yo hablo, claro, de morfelación histeroscópica o sistemas de morfelación y eliminación de tejidos, bueno, pues ya deben saber quién soy, ¿no? Ya he dicho cuáles eran mis conflictos de interés, cómo no.
Bueno, pues formamos también al personal de la consulta, no solo residentes, cuidado, también el personal de enfermería. Todo el mundo en la consulta sabe exactamente lo que se va a hacer, lo que va a ocurrir paso por paso, e incluso se forma a todo el personal con simuladores informáticos de cómo gestionar y manejar un morcelador histeroscópico, porque no está solo en nuestras manos, también todo nuestro personal está implicado y tienen que comprender y conectar, así que tienen que estar todo el mundo muy bien formado. Pues veamos, la dificultad principal, diría, en la histeroscopia de consulta es el desconfort de las pacientes, ¿no? Cuando no están cómodas. Atilio ha comentado la cuestión verbal, ¿no? Es súper importante, claro, que el personal que está con nosotros dé a las pacientes, pues, bueno, claramente la idea de que estén a gusto, se debate también por adelantado el procedimiento con las pacientes, se les explica, siempre pedimos a las pacientes que conozcan también al personal que está con nosotros y se les explica pues exactamente lo que van a oír, ver, sentir, qué cabe esperar durante el procedimiento. Y claro, pues siempre les decimos que el procedimiento pues no va a ser mucho más doloroso que una regla normal, ¿no? Que la menstruación, porque el miedo, como sabemos, puede exacerbar el dolor. Con lo cual, posiblemente si las pacientes están más relajadas, pues sienten menos dolor. Luego, monitor y cámara. Esto es algo que les preguntamos a las pacientes, si quieren ver las imágenes de su procedimiento o no. En Gran Bretaña lo aleatorizan todo y entonces han hecho un estudio en este grupo, como ven, en el Reino Unido y encontraron que si permites que la paciente vea la pantalla y el monitor, pues describen el dolor de una forma más positiva, especialmente en cuanto a confort, confianza y seguridad. Especialmente, claro, si ven que el pólipo se va, ¿no? O sea, con True Clear en 1 minuto, ¿no? O sea, eso convence mucho, incluso menos de 1 minuto. Esto convence mucho a las pacientes, ¿no? La precisión absoluta y el buen equipo y la buena formación de todo el grupo que está allí con ellas y hace que se sientan muy, muy bien. Por otra parte, la realidad virtual también puede ayudar. Actualmente hay algunas pacientes, bueno, que no les gusta ver la pantalla, ¿eh? Y lo primero que les digo es que la imagen es enormemente grande, que lo que están viendo, ese círculo, es un diámetro, o sea, de 3 milímetros en su cuerpo. Claro, ellas lo ven enorme, ¿no? Y a veces se asustan cuando ven el pólipo y hay sangrado, de lo que sea, pues a veces hay algunas pacientes que, bueno, también pasan miedo y no quieren verlo. Así que muchas, como digo, no quieren ver la pantalla y les ofrecemos realidad virtual. Y nosotros pensamos que cuanto más relajada está la paciente, más fácil es para el clínico. Y bueno, yo tenía que hablar de los clínicos, ¿no? Bueno, aquí otro ensayo aleatorizado con grupo control de Gran Bretaña, donde han comparado con realidad virtual para dolor agudo en histeroscopia de ambulatoria, bueno, de consulta. Y vean, hay una situación así. Está la paciente con realidad virtual, se ha medido muy bien, véanlo. Pues la paciente está totalmente despierta, tranquila y, bueno, está viendo otra cosa con música, realidad virtual. Pero el sonido también está bajo, ¿eh? Es decir, tenemos contacto con la paciente, podemos hablar a la paciente, decirle lo que sea y lo que va a ocurrir a cada momento, pero les relaja mucho el poder tener esa realidad virtual. Ven que la histeroscopia se lleva a cabo en la paciente mientras ella tiene las gafas de realidad virtual. Bueno, pues ¿qué se mide en este ensayo aleatorizado con grupo control? Las puntuaciones de dolor fueron significativamente menos, mucho menos dolor y la ansiedad mucho menos también en pacientes con realidad virtual. Las mujeres que piden esa realidad virtual, yo creo que siempre hay que preguntar a las pacientes, ¿qué quiere usted? ¿Quiere unas gafas de realidad virtual que le hagan ver otra cosa? ¿O quiere ver usted exactamente lo que estamos haciendo en su útero? Y que escoja la paciente. O sea, no escojan ustedes por la paciente. Bueno, yo estaba intentando hacer una lista de pues cuáles son las ventajas auténticas para el clínico, ¿no? Y centrándome sobre todo en el profesional, ¿no? Durante esta histeroscopia de consulta comparado a histeroscopia en el quirófano y pensé, pues ¿por qué no le pregunto al chat GPT?
Y fue lo que hice, le pregunté al chat GPT exactamente esta pregunta. ¿Cuáles son las ventajas para el profesional médico durante histeroscopia en consulta comparado con histeroscopia en el quirófano? Y es alucinante lo que hace el chat GPT, alucinante. Véanlo, esto es lo que salió, es la respuesta. 1, el coste, pues menos caro. Esto, cielos, bueno, pues claro, está bien que esto lo confirme el chat GPT, ya sabemos que es más barato hacerlo en consulta, o sea, no requieres quirófano, ni anestesia general, ni personal adicional. Bueno, al menos no tanto. Luego, conveniente, pues la histeroscopia en consulta se pueden llevar a cabo en la consulta del clínico o una clínica privada, lo cual quiere decir que la programación es mucho más sencilla porque se hace en el marco propio del profesional, no hay que desplazarse al hospital, por ejemplo. Luego ahorra tiempo al profesional, muchísimo tiempo. No solo el procedimiento en sí, sino además pues el número de consultas y visitas es mucho menor. Si la paciente ve exactamente lo que se ha hecho, es que ya no tienes que explicar después pues lo que ha ocurrido, ¿no? Ya lo sabe. Entonces, si el número de procedimientos y de visitas y consultas es menor, pues ahí todos ganan, porque ahorra tiempo y dinero, ¿no? Luego, la confortabilidad de las pacientes. Bueno, pues esto reduce, como sabemos, el riesgo de complicaciones también, pues porque hay menos complicaciones, claro. Si no hay anestesia general y no hay plantilla en quirófano, pues todo más fácil. Y luego hay un control aumentado, es decir, el clínico tiene más control sobre el procedimiento porque no tiene la distracción de los hospitales y los quirófanos en hospitales, ¿no? A menudo en un quirófano entra gente, sale gente, te despistan, mientras que en tu consulta estás en tu propio lugar, ¿no? Y toda la plantilla, pues, sabe, bueno, todo lo que tiene que ocurrir y cómo. Así que mucho más fácil. Luego el comité de la ACOG pues también ha publicado una opinión en cuanto al uso de histeroscopia para diagnóstico y tratamiento también de patología uterina. Y bueno, aparte de lo que han demostrado los ensayos aleatorizados con control, el comité de la ACOG declara que otros beneficios potenciales de esta histeroscopia en consulta es la conveniencia tanto de las pacientes como de los profesionales clínicos. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta leerlo, ¿no? Ventajas potenciales, comentan, de sistemas morceladores, bueno, se reconoce también por este comité, ¿no? En cuanto a menos tiempo de operación, mayor probabilidad de resección completa, ¿sí? Especialmente de los pólipos endometriales y también los productos de concepción y también fibromas tipo 0 y 1 y claro, como les ha mostrado Atilio, pues queda claro que las ventajas son enormes para el TrueClear en un marco de consulta médica y bueno, les puedo decir que es que dejaríamos de hacer histeroscopia en consulta si no tuviéramos sistemas de morfeladores disponibles. En nuestro centro, la histeroscopia en consulta para el tratamiento de pólipos del endometrio ahora ya lo usamos siempre para todos los pólipos. El tamaño ya no es un problema. Puedes quitar un pólipo de 3, 4, 5 centímetros en minutos con un sistema morfelador. De verdad, nada. Una vez se activa el morfelador, es que la tecnología se encarga y se hace todo en un santiamén. Normas básicas, bueno, algunas se han comentado ya, indicaciones correctas, técnica adecuada para la patología que toque, pues mantener la integridad muscular uterina, claro está, porque cuanto más profundamente vas al músculo, pues más posibilidad de que la paciente lo note. Esto ocurre mucho con miomas tipo 1, ¿no? Cuando entras a fondo en la parte de miometrio puede haber más dolor porque te acercas a la serosa, claro. Y luego, pues siempre trabajen a la menor presión posible con buena visualización. Eviten, por tanto, la distensión excesiva de la cavidad uterina. Luego, síncope vasovagal o ese colapso, ¿no? Bueno, pues a veces, a ver, puede ser bastante desagradable, especialmente para pues, o sea, los que acompañan a la paciente, el marido, un amigo, ¿no? Bueno, puede ser impresionante, ¿no? Porque si se desmayan de verdad, pues quizás necesiten atropina, pero la cuestión es, con procedimientos intrauterinos, esto es una complicación, porque sabemos que esto ocurre simplemente cuando se pone un DIU también, ¿no?
no preparamos a las pacientes. O sea, bueno, sí que saben que a lo mejor puede ocurrir, pero bueno, sí, es un tema menor. Puede ser muy impresionante para los que no lo han visto nunca, pero realmente no es una complicación auténtica, sino algo que puede ocurrir y no tiene mayor complicación, la verdad, y no tan a menudo. Bueno, pues nada, que llevarse al trabajo, mi última diapositiva, ¿no? O sea, yo diría que ganamos claramente. Para mí, la ventaja mayor es aparte de que para las pacientes es muy bueno, pero no es mi tema, es lo fácil que es programar pacientes para nosotros como equipo. Es sencillísimo. Tienes tu propia sala de histeroscopia, tú eres tu jefe, conoces el marco donde trabajas, no necesitas, bueno, pues nada más. Ni más miembros del equipo del hospital y la programación es muy fácil. Se requiere menos tiempo, menos visitas, menos consultas, puedes trabajar más pacientes en menos tiempo, cada vez hay más acceso, el coste va bajando y el tiempo que se pasa en el hospital o el centro quirúrgico, claro, pues ya no está. Donde se está es un marco de consulta cómodo tanto para pacientes como para clínicos y más conveniente. Pues menos visitas, menos consultas, menos tiempo. Las pacientes entran, salen, menos gasto también para las pacientes, es todo más económico, especialmente en mi país, en Países Bajos. Ahora mismo la histeroscopia de consulta se reembolsa mejor que en el caso del hospital. Y creo que las mutuas, bueno, pues están optando muy bien, promoviendo esta histeroscopia de consulta para los médicos. Y esto, bueno, es una de las diapositivas de la que me siento más orgulloso. Esta mujer estaba tan tranquila mientras le quitábamos un pólipo con TrueClear que tenía el móvil y estaba haciendo un vídeo de su propia operación, ¿no? De cómo se quitaba el pólipo. ¿Se puede estar más cómoda en una situación así? Yo creo que no. Muchas gracias por su atención. Bien, pues último ponente. Ahora quiero presentar a alguien que también conocen ustedes. Y tengo una bio cortita. Patricia Nevo, que trabaja en la universidad, el Hospital Universitario de Liege, en Bélgica. Que creo que es... Sí, la ciudad en que se habla francés más cercana a los Países Bajos, creo, ¿verdad? Que son 15 kilómetros a Maastricht. Y Maastricht es, o sea, muy, muy de Países Bajos y se habla neerlandés. Pero bueno, se cruza la frontera y hoy es francés. Mi francés es pésimo, qué pena. Bueno, ella trabaja en la Universidad de Liege con profesor Nizot y Fidelka, bueno, fue fellow en Clermont-Ferrand desde el 99 al 2001. ¿Verdad? Que es así. Y bueno, es la persona responsable del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva en patologías ginecológicas benignas. Comenzó a utilizar TrueClear en el 2018, hace poco, pero es una de nuestras mejores profesionales. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues es un gran honor para mí estar aquí con dos histeroscopistas famosísimos, así que gracias. El tema que me toca a mí es intentar comprender si hay un beneficio financiero utilizando TrueClear y si esta práctica en consulta pues podría tener una ventaja para el hospital. Bien, en primer lugar, saben ustedes que ese sangrado uterino anormal tiene una gran incidencia y prevalencia para todas las mujeres y esto tiene un coste financiero en cada procedimiento. Con lo que tenemos que comprender pues qué podemos hacer para reducir este coste. Y para hacerlo es importante tener un impacto, una acción en cada paso que se da. El primer paso es tener un diagnóstico muy tempranamente, un diagnóstico lo más rápido que se pueda para tratar esta lesión en sus fases tempranas y además con procedimientos que sean precisos y tener un tratamiento adecuado. Y para poder llevar a cabo o para poder ofrecer buena calidad de vida y reducir el absentismo de pacientes debido a la lesión, los síntomas y debido a la patología, pero también debido al procedimiento que se utiliza en la cirugía, pues podemos hacer esto. Y para prevenir y reducir también el evento, pues para eso
uno debe escoger un tratamiento que sea rápido, adecuado, que se pueda aplicar pronto, con, bueno, ninguna o muy pocas recidivas. Y todo esto, bueno, pues tiene que ver, pero no solo para los hospitales. La cuestión del coste financiero es importante para la sociedad también, porque estamos hablando de absentismo. Si las pacientes pierden tiempo de trabajo, eso es una carga financiera, pero también lo es para la sociedad y para las mutuas médicas. En esta diapositiva les explico lo que ya conocemos, ¿no? El coste estimado anual del sangrado debido a leimiomas es importante. Esto en el caso de Estados Unidos, véanlo. El tratamiento de ese sangrado uterino debido a los miomas tiene el segundo lugar en coste anual estimado en cuanto a la carga económica. Así que para comprender lo que tenemos que hacer en el futuro, pues es importante que conozcamos bien lo que ha ocurrido en el pasado. La primera histeroscopia operatoria la llevó a cabo Pantaleoni en 1869. Llevó a cabo la primera histeroscopia, la primera persona que vio lo que ocurre en esa cavidad uterina, y lo hizo sin anestesia y realizó este procedimiento en su consulta médica. Después de este evento, pues hubo muchísimas tecnologías y distintas técnicas que mejoraron y vimos la histeroscopia diagnóstica y operatoria. Todo esto llegó a los quirófanos. En Estados Unidos hubo una pauta cambiante en cuanto a los procedimientos. Pasaron de quirófanos a un marco ambulatorio. Pueden ver ustedes que la actividad del marco ambulatorio cambió y ha crecido. Y estamos hablando, bueno, de 3 millones en 1980 a 27 millones de procedimientos ambulatorios en el 95. ¿Por qué? Porque se identificó esa pauta de adición ambulatoria, ¿no? Pero es que además las tasas lo eran y aumentaron porque las pacientes preferían esa operación ambulatoria y también porque para los cirujanos era más cómodo. Pero la tasa de operaciones no cambió. ¿Pero por qué? Porque se ofrece pues la posibilidad de hacer más operaciones en el quirófano cuando quitas todas esas. En los Estados Unidos lo comprendieron cuando cambió y se pasó a hacer de ambulatorio a consulta. En Estados Unidos entendieron que la política de reembolsos podía adaptarse y sería muy buena idea. Con lo que, cuando continuamos con esta historia, ¿no?, de la histeroscopia, es fácil constatar que a finales ya de los 1990 dejaron de trabajar histeroscopias tanto diagnósticas como operatorias en el quirófano y se pasaron a un marco ambulatorio. Y pueden ver ustedes que llegan, bueno, personas que deciden llevar a cabo estas histeroscopias en la consulta también. Vemos en esta publicación de coste-efectividad de cambiar el marco de la histeroscopia, ¿no? Y ahí está. Vean cómo se ha desglosado aquí el tema de la carga financiera, mucho menos cuando se hace histeroscopia en consulta, porque no hay coste de anestesia y no hay coste de hospital. En Australia, el año pasado, también se publicó un artículo. Y hay que saber que, a pesar de las ventajas de la histeroscopia ambulatoria, en Australia la histeroscopia con anestesia general es todavía la forma predominante de intervención. Y por esto pues es muy importante que se tenga en cuenta cómo puede cambiar. Y en Melbourne decidieron hacer un estudio prospectivo para procurar analizar algunos criterios. El primero fue la satisfacción de las pacientes que fueron sometidas a histeroscopia ambulatoria. Pueden ver que el 94% de las pacientes manifestó que se someterían otra vez a una histeroscopia ambulatoria si fuera necesario en el futuro. Y casi el 100% de las pacientes dijeron que recomendarían la histeroscopia ambulatoria a sus amigas.
lo cual es un muy buen resultado, pero es que además hay un análisis en este estudio de la fluctuación en cuanto a costes financieros en un marco ambulatorio o en el quirófano, y se puede ver claramente que el coste mayor es el coste ocasionado por el quirófano. Con lo que así sabemos que, bueno, que el resultado es que la estereoscopia de consulta es segura, esto lo sabemos, es efectiva y una alternativa accesible a la estereoscopia que se realiza con anestesia general. Pero en todo caso necesitamos el apoyo de nuestros gobiernos y también, claro, una ayuda financiera, porque este tipo de procedimiento tiene una tasa de complicaciones menor. Además, no se trata solo del coste financiero del lugar, el marco, ¿no?, en el que realizas la estereoscopia, sino que también tiene que ver con el procedimiento mismo. Cuando estás trabajando en un procedimiento en quirófano, pues hay algunos pasos que sí que se realizan a ciegas. Puede ser que tengas algunas complicaciones, puede ser que la anestesia provoque complicaciones. Sabemos que la tasa es baja, pero ahí está. Y desde luego aumentan las comorbilidades, ¿no? Además, en el quirófano tienes la complicación de la estereoscopia misma debido a ese paso a ciegas, ¿no? A veces puede haber perforaciones, sangrados, endometritis crónica y luego muchas otras cosas que pueden ocurrir. Además, puede haber lesiones en el cérvix para pacientes que después, bueno, quieren pensar en otro futuro, o las complicaciones de la hospitalización, porque cuando tienes cirugía ambulatoria es muy raro que haya infecciones nosocomiales, pero claro, en tiempos de COVID hubo personas que entraron sin infección al hospital y salieron con COVID, por ejemplo, ¿no? Cuando uno trabaja en un marco ambulatorio con la histeroscopia, pues no hay anestesia, no hay hospitalización y raramente hay complicaciones. Así que acabaré con esta publicación que ven en pantalla. Esta publicación estudia pues la polipectomía endometrial histeroscópica, datos clínicos y económicos en la toma de decisiones. En primer lugar, vemos que la polipectomía se hizo para un grupo en consulta y un segundo grupo en quirófano. Y esto es lo que comparan los autores. Se estudiaron muchos criterios. El primero es el quirófano, como sabemos, pues bueno, menos tiempo en consulta y más tiempo en quirófano. Pero además, este artículo describe cada paso en el que tienes un coste financiero. No se trata solamente del hecho de que estés en el hospital o no, sino que cuando tienes una cirugía de día, pues hay un coste de esa cirugía de día, las consultas antes y después de la cirugía, la anestesia, el coste del quirófano, y tienes además costes indirectos, que son pues quizá a veces muestras de sangre, el laboratorio, hay que ver a la paciente más veces, consultas, visitas, mayor coste también de la ocupación del quirófano, pero es que además tienes el coste de tintorería, de las sábanas, ¿no?, de la comida de la paciente en el hospital, y además tienes el coste mismo, ¿no?, del acto médico. Así que el resultado es que el coste es mucho menor cuando se realiza la histeroscopia en la consulta. En Bélgica la actividad por ahora en los últimos 10 años en cuanto a histeroscopia pues ha sido que la mayor parte de histeroscopias se están realizando en un marco ambulatorio y de quirófano. Así que ahí tenemos un largo camino por recorrer, la verdad, para llegar a histeroscopia en consulta. Y en un estudio retrospectivo basado en los últimos 4 años con el TrueClear, bueno, pues queríamos saber y mostrar, ¿no?, de qué modo un departamento primero y luego el departamento financiero del hospital reciben un impacto del TrueClear en cuanto a esa actividad y cuáles son los beneficios financieros para el hospital, porque por ahora no hay reembolso. Y bueno, acabo por tanto con lo que ven y con una pregunta. ¿Hemos perdido
miserablemente 150 años entre lo que Pantaleoni ya entendió hace tanto tiempo y cómo podemos convencer ahora a quienes deciden pues la importancia de que la histeroscopia se haga en las consultas. Porque Pantaleoni lo tuvo muy claro. Él se encargó de la primera histeroscopia y lo hizo en su consulta sin anestesia. Y esto es lo que queremos hacer ahora. Pues hemos perdido 150 años nada menos. Y acabo con esta imagen, ¿no? Con el mensaje de mis colegas. Y es que el procedimiento permite quitar una lesión uterina en menos tiempo, con menos dolor, menos coste para el hospital, más tranquilidad para las pacientes. Así los quirófanos pueden dedicarse a lo que tengan que hacer, hay menos complicaciones para nosotros y todo va mejor y el hospital sale ganando también. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, Patricia, gracias. Bien, como que el tiempo realmente pues se nos está agotando y hemos tenido que empezar tarde también porque la sesión anterior también iba un poco fuera de tiempo, así que no tenemos mucho tiempo para preguntas. Veo a Sergio que me está mirando con el reloj, me dice, para ya. Ya sé lo que quieres decir. Dos minutos. ¿Alguna pregunta candente de alguien en el público? ¿O todo ha quedado claro, clarísimo, como lo es cuando se habla de histeroscopia en consulta? Bueno, quizá una encuesta. Voy a decir, venga, levanten la mano, si no hacen histeroscopia en consulta. Manos arriba los que no hagan histeroscopia en consulta, ¿vale? ¿Y ahora están convencidos de que la histeroscopia en consulta sea el camino a seguir? Sí, muy bien. Pues eso es todo. Muchísimas gracias al público, gracias a Medtronic por habernos dado la oportunidad de este mini simposio. Y bueno, no sé si mis coponentes tienen comentarios. Atilio, ¿algún comentario? No. Desde luego, las pacientes siempre están contentas, ¿verdad, Patricia? No. Bien, pues muchísimas gracias. Y Sergio, no sé dónde está. Sergio, sí, podemos continuar con la sesión plenaria. Gracias. Cierro aquí el mini simposio de Medtronic. Gracias, Medtronic.